Nuestro tema en esta mañana es la oración produce revolución. Y necesitamos una revolución espiritual que afecte nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro país. Y solo lo podemos hacer a través de la oración. En primer lugar, quisiera que hay tres aspectos que debemos diagnosticar para pensar por qué necesitamos orar. Hay algo que debemos entender, hay algo que debemos saber y hay algo que debemos comprobar. ¿Qué debemos entender? Debemos entender el tiempo profético que nos toca vivir. Este es un tiempo muy especial, es el tiempo en que vos estás desarrollando y yo también las etapas más importantes de nuestra vida. Y este es un tiempo en que nosotros debemos conocer lo que está sucediendo y no perder de vista por qué están sucediendo estas cosas. La Biblia dice que en el ejército que contaba David, el rey David en la antigüedad, en Primera Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice que había gente que estaba preparada para distintas disciplinas. Había gente que manejaba muy bien el arco y la flecha, había gente que eran lanceros, había personas que eran los que actuaban en la estrategia militar, había quienes cuidaban el bagaje, pero había personas que eran entendidas en el conocimiento de los tiempos. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué significa entender los tiempos? Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, antes de irse de esta tierra, pasando previamente por la cruz, tuvo un mensaje profético tremendo en el capítulo 24 de Mateo y decía qué iba a suceder en el mundo cuando los siglos llegaran al desenlace final de la historia. El Señor habló de eventos geofísicos y nosotros hoy podemos saber que hay explosiones en el sol, cambios climáticos, terremotos y tsunamis, terremotos como el que pasó y ya hemos casi olvidado en Asia, allí al pie del Himalaya, donde el pueblo nepalés perdió tantas vidas en el mes de mayo, también los tsunamis como el que pasó el 26 de diciembre de 2006, el más grande de todos, fue en el sudeste asiático, donde un baldazo de agua del océano arrasó con 250.000 vidas en una tarde. También sabemos de las erupciones volcánicas y también sabemos de los deshielos que producen cambio climático en nuestro tiempo. Pero el Señor también habló de señales políticas, habló de desequilibrio económico y nosotros sabemos que los países están pasando momentos difíciles, la inflación, la presión impositiva, países en quiebra como Grecia, que en este momento está viviendo un momento muy difícil de su historia, aumentos de diferencias sociales, lo que antes era simplemente ricos y pobres, hoy es clase muy alta, clase media alta, clase media baja y clase muy baja en toda nuestra América Latina. Por lo tanto, también hay terrorismo y crueldad. Ustedes saben que esta semana hemos sido impactados con lo que pasó en Francia. Y en Francia está alerta 4 el país hoy, en todos sus aeropuertos, en todas sus estaciones terminales, ferroviarias, porque hay amenaza de terrorismo como lo que pasó la semana pasada, como lo que pasó en las playas de Túnez, donde 38 personas fueron acribilladas a balazo y murieron esta semana, o en Kuwait también. También sabemos que la violencia producida por los grandes conflictos sociales está encarnada en todas las ciudades de todos los países del mundo y la criminalidad ha llegado a índices alarmantes. La corrupción moral y la corrupción también económica en nuestros días ha crecido en forma descomunal. El Señor Jesús habló de esta corrupción y dijo que sería como en los días de Sodoma y de Gomorra, la violencia como en los días de Noé. Las adicciones han crecido en el mundo.
tipo de adicciones tan grandes como adicciones de tipo espiritual, morbosidad inclinada hacia el esoterismo, hacia la brujería, el curanderismo. Otros tipos de adicciones de tipo psicológico, mental, como la mentira, la ira, el vocabulario perverso de nuestros días, y también las adicciones físicas que están a tantas personas atrapándolas, como la diseminación de la droga, el alcohol, el tabaco y tantas otras cosas, perversiones de toda forma, disensión familiar, disolución familiar, es otro de los conflictos sociales graves de nuestro tiempo. Debemos entender el tiempo en que vivimos, porque por sobre todas las cosas se ha cumplido un calendario profético que está escrito perfectamente en la Biblia. La Biblia dice: cuando se aumente la ciencia grandemente, descomunalmente, la ciencia que estaba adormecida hasta el siglo XIX, despierta con los albores del siglo XX y tiene una irrupción total, grande, con los descubrimientos tremendos hasta del átomo y todos sus poderes, con las comunicaciones en el día de hoy que han crecido en una forma tan maravillosa. La ciencia se ha multiplicado. Israel, que es la higuera que estaba seca, ha reverdecido y ha vuelto a ser una nación. El 14 de mayo de 1948 vemos cómo Ben Gurión y aquella otra mujer tan famosa que fue Golda Meir establecieron la bandera azul y blanca con la estrella de David sobre las montañas de Sión. Y en el año 1967, los que somos más viejos recordamos cómo vimos en las crónicas televisivas a Moshe Dayan con el ojo tapado, penetrando por las calles de Jerusalén, reconquistando la ciudad santa después de 2000 años de historia y apoyando sus manos en el muro y arrojando las armas al piso. Lloraron sabiendo que estaban viviendo un momento profético especial. También el hecho de que haya recrudecido la persecución a los cristianos en todo el mundo. Se calcula que están muriendo más gente hoy que en los días de Nerón. En los días de Nerón fue un número determinado de personas, pero hoy no podemos precisar la cantidad de personas, de cristianos, de hermanos nuestros que están siendo sacrificados, degollados, crucificados en el Medio Oriente por los movimientos terroristas. También sabemos que Satanás ha desplegado sus fuerzas, como dice la Biblia, sabiendo que le queda poco tiempo y hay una explosión de todo lo que sea demoníaco y de todo lo que tenga que ver con fuerzas de oscuridad. También nosotros debemos ser conscientes y entender que el tiempo que nos toca vivir es el tiempo de la gran expansión evangelística. Nunca fue predicado el Evangelio a tanta gente en tantos lugares en todo el mundo. Nunca hubo tantas iglesias, nunca hubo tantas Biblias, nunca hubo tantos predicadores, nunca hubo tanta gente que se entrega al Señor y se bautice como en el día de hoy. También la iglesia ha crecido, aunque la iglesia híbridamente está mostrando en nuestro tiempo que hay trigo y hay cizaña mezclados, pero la iglesia ha crecido. La hora 11ª de la historia ha llegado, la hora de la gran cosecha, pero el presagio del momento final, cuando Cristo Jesús ha de regresar a la tierra para poner fin a todo este caos y para establecer su juicio y su reinado final. Pero ¿saben ustedes que una de las señales más evidentes de que la venida del Señor está cerca es que Jesús dijo: yo vendré a la hora que nadie lo piense? Y este es el momento en que se ha dejado de predicar la venida del Señor. 30 años a esta parte de la teología ha virado de tal manera que los predicadores hablan de prosperidad, hablan de muchos otros temas, pero no hablan de la inminencia de la venida del Señor. La literatura cristiana ha abandonado el tema de la venida del Señor. La creación de canciones y cánticos e himnos ha abandonado el hecho de proclamar la venida del Señor, lo cual nos indica de que el tiempo del fin está cerca. Debemos ser entendidos en el conocimiento de los tiempos. En segundo lugar, debemos saber que no nos ha llamado Dios a ser espectadores, sino a ser protagonistas. Es muy fácil adoptar la posición de un periodista que comenta, que dice, que señala, que denuncia, pero que se queda en el lugar. Dios nos ha puesto a la iglesia no para denunciar simplemente,
no para ser espectadores, no para adoptar la posición de un periodista, sino para adoptar la posición de un protagonista, de alguien que tiene algo importante que hacer en este tiempo. Y esto dice, conociendo el tiempo, dice Pablo escribiendo a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Creo que todos estos eventos que suceden en el mundo son nada más que el sonido del despertador de Dios para que la iglesia despierte, para que nosotros despertemos, para que cada uno de nosotros despertemos a la realidad del tiempo que nos toca vivir. Y además, sabiendo que no somos espectadores, debemos tener en cuenta aquello que el apóstol Pablo recalcaba cuando decía, y también Pedro lo reiteraba, por esto le digo, hermanos, que el tiempo es corto y el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios, equilibrados y por sobre todas las cosas velen en oración. Esto es un llamado a la oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Somos protagonistas porque Daniel decía en su profecía, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se quedará neutral ni se quedará simplemente comentando. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Si entendemos el tiempo que nos toca vivir, si sabemos que realmente todas estas cosas nos llaman a ser protagonistas, ¿cómo podremos hacer algo? Y debemos comprobar, en tercer lugar, que Dios nos puso para que seamos administradores del poder. Comprobando que somos administradores del poder. Recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos, pero ustedes recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que el Señor nos ha otorgado es para ser protagonistas y para poder actuar siendo testigos suyos y administrando las fuerzas que Él nos ha dado, que se ejercen a través de la oración y del cumplimiento de este testimonio. Comprobando que somos administradores del poder, dice que ese poder viene por el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo produce, por medio de Dios, en cada uno de ustedes, no solo el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero aquí rápidamente explicar tres acepciones distintas de la palabra poder. La palabra poder, en primer lugar, significa la fuerza, la influencia y, en algunos casos, el autoritarismo que otorga el ejercicio de un cargo. Eso es lo que la gente entiende por poder. Una persona que tiene un cargo en una empresa, un cargo en un establecimiento educacional, un cargo político, un cargo de cualquier índole que sea, ese cargo le otorga un poder para ejercer autoridad, en algunos casos, como dije, con autoritarismo. También algunas personas en la iglesia aspiran cargos para ejercer poder. ¿Se acuerdan de aquel pastor llamado Diótrefes que dice que ejercía con autoritarismo el poder y manipulaba a las personas gobernando sobre sus vidas? También eso se repite en nuestros días. Pero este no es el poder que otorga el Espíritu Santo, es el poder que otorga un cargo. Por eso, como cristianos, nunca debemos aspirar a un cargo, sino que debemos sentir, como decía Walter, una carga por las necesidades de las personas. Aquellos que ejercemos un ministerio con una carga, con un sufrimiento en el corazón, no aspiramos a ningún cargo, ni nos preocupa ninguna clase de títulos. Hay otra acepción de la palabra poder, y es la admiración y la captación de voluntades que produce el ejercicio carismático de una actividad. Puede ser una actividad deportiva, puede ser una actividad cultural o artística, pero a través de esa actividad se reconoce de que alguien
tiene cualidades o se le atribuyen facultades especiales de un superdotado. Por lo tanto, se los admira, se los sigue, y porque buscan siempre la espectacularidad. Quiero aclarar que esta tampoco es la acepción de la palabra poder de la cual nos habla el Señor. Es captar carismáticamente poder de un ser humano para mover multitudes. De paso quiero decirles que anoche de sábado para el amanecer de domingo, en Taipei, Taiwán, había un festival y algún artista captó 5.000 personas para que vayan a escucharlo, y hubo un gran incendio y 500 personas están hospitalizadas en grave estado. Pero vemos que a veces las personas se dejan captar por una personalidad. Puede ser religiosa, puede ser política, puede ser deportista, puede ser artista, y que esa persona ejerce un poder porque se atribuye, y la gente le atribuye, facultades especiales. Esto no es el poder que viene de Dios. La tercera acepción de la palabra poder, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, es el profundo sentir de un deseo sincero y altruista que contribuye para el bien propio y para el bien de los demás. Cuando alguien tiene pasión, deseos de algo que bendice a los demás, y no solamente tiene el deseo y el sueño, sino que Dios le otorga la capacidad de alcanzar, a lograr y a concretar esos deseos. Por eso dice, este es el poder de Dios que nos hace sentir y después nos da el poder para hacer. Por lo tanto, hay otro versículo también en la palabra de Dios que dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer que todo suceda más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que entendemos, porque hay un poder, misterioso poder, que actúa en nosotros, actúa en vos, actúa en mí, actúa en todos los que somos de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver en esta mañana que la palabra poder, como siempre lo decimos, tiene un acróstico de 5 letras, 3 consonantes y 2 vocales: pastoreo, oración, discipulado, evangelización, restauración. Hoy vamos a ver solamente la oración. La oración produce revolución. La oración produce revolución. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos habla de esto, cómo la oración puede modificar y cambiar las circunstancias. La oración, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, estas palabras: por nada estéis preocupados o afanosos o desesperados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda clase de oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, aunque no tenga una respuesta inmediata, modifica nuestra manera de sentirnos y de ser. Nos ubica en la órbita de Dios. Dice, cualquier cosa que nos preocupa, si somos capaces de llevarlo delante de Dios en oración, cuando la oración sube y sube, la paz de Dios baja y baja. ¿A dónde baja? A la mente y al corazón, a los pensamientos y a los sentimientos. La oración es el medio que Dios ha establecido para ser bendecidos. Hermanos, no vendrán las cosas solas. Las cosas vienen porque Dios nos mueve a clamar por ellas. Por tanto, Santiago dice bien claro, el que no quiere orar, no piense que va a recibir nada del Señor. Y el que no quiere orar con fe, el que no quiere clamar al Señor, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, porque el Señor responde a la oración y a la fe. Dice, no tienen porque no piden. No alcanzan porque no piden.
no logran porque desean, pero no logran el poder para concretarlos porque no piden. La oración es el medio que el Señor nos ha dejado. Las cosas no vienen solas, hay que clamar al Señor en oración. Hay que tener tiempo a solas y en secreto, abrir el corazón, despejar la mente y vendrán las ideas. Por lo tanto, la oración, en primer lugar, que debemos restablecer en nuestra vida con fuerza, es la oración privada, la oración particular. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, pero tú cuando ores, entra en tu pieza, en tu aposento, y cierra la puerta, corre la cortina, o lo que sea. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Hermanos, la clave de la oración es la oración íntima y secreta al Señor. Revisemos cómo está esta actividad en nuestra vida. Yo me quedé acalambrado el otro día cuando Walter decía que los que más oran al Señor suelen dedicar 7 minutos en el día. Me llamó mucho la atención, pero pensalo. La oración privada tiene 3 enemigos. El primer enemigo son las interrupciones. Por eso el Señor dijo, entra en tu pieza y cierra la puerta. Va a sonar el teléfono. Va a venir alguien, te van a llamar. Y debemos, no digo no atender las interrupciones, debemos perseverar a pesar de las interrupciones. El segundo enemigo que tiene la oración privada es la distracción, la batalla de los pensamientos. Se te meten pensamientos y te distraen. Tenés que concentrar los pensamientos en el Señor. Dice, el que persevera con su pensamiento en Él sentirá la paz y la presencia del Señor. El tercer enemigo de la oración privada es el cansancio. Si no podés conciliar el sueño, ponete a orar. Es realmente el cansancio, comienza la somnolencia, los bostezos, cuando uno batalla en oración. La Biblia dice que también debemos aprender a orar en todo momento, sin cesar, mandando telegramas al cielo en cualquier instante de nuestra vida. Pero debemos preocuparnos porque esto se aprenda en el hogar, individualmente. Los niños deben orar porque el futuro de sus vidas está dependiendo no de lo que aprenden, sino de la oración. Los niños deben orar por sus estudios, por sus juegos, por sus deseos. Los adolescentes que comienzan a soñar, que ponen la cabeza sobre la almohada y sueltan el barrilete, y el barrilete a veces se va tan lejos que no los deja conciliar el sueño, debemos insistir en que deben orar, porque tener sueños sin oración es ridículo y es triste. Solo los sueños pueden ser canalizados y capitalizados a través de la plegaria, de la súplica, de la oración. La juventud debe ser un tiempo en que batallemos fuertemente en oración. Están muchas cosas en juego en las decisiones de nuestra vida. Decisiones laborales, decisiones que tienen que ver con lo familiar, con lo sentimental. Debemos orar, debemos insistir en orar y debemos orar con sinceridad y con fe. Y debemos pedirle al Señor conforme a los deseos sinceros del corazón, como dice el Salmo 37, deleítate en el Señor. La oración debe ser un tiempo de regocijo, de paz, de refugio, de deleitarse en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Encomienda al Señor tu camino, tu día, tu semana, tu mes, tu año y el Señor hará grandes cosas. La oración privada. Por lo tanto, el Señor, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y quiero decir de paso, hermanos, que uno de los ministerios que la iglesia debe tener es enseñar a orar. Me gusta cuando los martes hay enseñanza de oración. En los grupos de oración
hay algún hermano o hermana que no se atreven a orar y los demás le pueden enseñar a orar. Enseñar a expresarse no con discursos, sino con el corazón delante del Señor. Y Jesús les dijo, ustedes orarán así. Y fíjense que la oración que hizo el Señor no fue una oración extensa, no fue una oración larga, porque Jesús podría haber dicho, bueno, los primeros 5 minutos oren sobre esto, los otros minutos no. Jesús hizo una oración que realmente nos sorprende por la brevedad, pero que tiene una gran concentración de temas en una sola oración. Ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Saben ustedes que debiéramos utilizar siempre en nuestra oración privada el Padre Nuestro para tocar todos los tópicos, subir todos los escalones de esa escalera preciosa que se llama oración? Y el primer escalón es la presentación. Nadie debiera orar sin presentarse, sin sentir que está en la presencia de Dios, sin entrar, sin quedarse allí, sin respirar delante del trono de Dios y sentir, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Cuando yo me presento, ¿a dónde me elevo? A los cielos. ¿Dónde estoy? Delante de Él. Pero recuerdo, y le digo a Él, que yo también estoy sobre la tierra. Él es grande, yo soy pequeño. Él es poderoso, Él es eterno. Yo soy tan finito, tan débil, tan vulnerable. Padre nuestro que estás en los cielos. Todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo ves. Me estoy dirigiendo a aquel que es el dueño de todo el universo, el creador. Y luego de la presentación viene ese momento de gratitud y adoración. Nunca nos dejemos engañar por el enemigo para confesar primero nuestros pecados. Primero demos gracias, porque el Señor hace cosas tan grandes en nuestra vida a pesar de todos nuestros errores. Demos gracias, porque cuando damos gracias nos vamos a dar cuenta que tenemos que aprender a valorizar lo que Dios hace en nuestra vida. Santificado sea tu nombre, Señor. Te adoro, te alabo, te exalto por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Seamos positivos en la oración. Contémosle al Señor lo que tenemos, disfrutemos lo que tenemos en oración, lo que Él nos ha dado. Y en tercer lugar, tras la gratitud viene la intercesión. Es el momento de clamar, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi esposo, en la vida de mis hijos, uno por uno, en la vida de mis nueras o yernos, uno por uno, en la vida de mis nietos, uno por uno, en la vida de los otros consiervos, uno por uno, en la vida de la ciudad, en la vida de mis cosas. Por eso que algunos dicen que, y es mucho más positivo tener un cuadernito de oración, porque hay que tener el temario por las cosas por las cuales uno intercede. Se van los minutos cuando uno intercede. Oren, porque orando recibirán. Oren por sus proyectos, por sus sueños. Oren. Pero hay un cuarto capítulo que es poner los pies sobre la tierra. No podemos solamente estar delante del trono y olvidarnos que nuestra vida está aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No la semana que viene, hoy. Esto me hace pensar que la oración debe ser a la mañana temprano. Porque usted se imagina a alguien que se va a dormir y dice, el pan nuestro de cada día, dame hoy, Señor. Ya no es el pan. Ya no es el momento. Es en la mañana donde nos encomendamos al Señor y donde salimos a luchar por el pan nuestro de cada día. El pan son los recursos materiales para poder vivir, recursos para poder solventar todas las erogaciones, los gastos, los impuestos, etc. Necesitamos los recursos. Padre, genera recursos sobre nuestra vida. Es sano pedir que el Señor nos bendiga con recursos materiales, pero tenemos que sentir la creatividad y la forma de salir a buscarlos y obtenerlos. Y esa idea viene cuando estamos orando.
Hay momentos en que tenemos que interrumpir un ratito la oración y no es interrupción, sino que es anotar en un papel las ideas que vinieron que después vamos a desarrollar. Porque cuando uno ora, también Dios habla y vienen ideas a la mente y al corazón. El quinto capítulo o peldaño o escalón de la oración es también sentir que debemos autoexaminarnos recién ahí para poder confesar. Porque autoexaminarnos significa, Señor, yo voy a practicar la terapia más hermosa que pueda haber en la vida, la terapia de la confesión. Señor, perdona mis pecados. Y Señor, te quiero decir también que en este momento perdono a todos los que me han ofendido. Qué interesante que es que el perdón vertical juega con el perdón horizontal. Jesús lo dijo, si ustedes no son capaces de perdonar horizontalmente, ¿cómo quieren recibir el perdón vertical? Ahora, siempre lo he dicho y lo he repetido, perdonar no es favorecer al que te ofendió, es favorecerte a ti mismo. Alguien tomó el arco, arrojó la flecha, se incrustó en tu corazón y está sangrando por la herida del resentimiento. Arrancá esa flecha, quebrala en el nombre del Señor, lográ victoria y pedí bendición sobre la otra persona para que no le caiga el juicio por lo que hizo. Pero sanate, liberate y pedí perdón al Señor, porque debemos practicar continuamente la terapia de la confesión. Jesús dijo, los que están limpios necesitan lavarse los pies todos los días, porque en nuestro andar cotidiano nos ensuciamos los pies. Y luego viene el sexto peldaño, y es algo importante que no debe de dejarse de lado en la oración. Es la resistencia y la lucha. La oración es una guerra, es una lucha, y debemos practicarla. No podemos quedar fuera de esa lucha. La Biblia dice que tenemos un adversario. Ese adversario no es algo simbólico. Ese adversario existe. Ese adversario invade el campo de tu mente, de tu corazón. Espíritus demoníacos influyen en nuestra vida y nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales. ¿Y cómo luchamos contra esto? En oración. La oración es una lucha. Es una lucha que tiene en primer lugar la resistencia al enemigo, porque la Biblia dice, sujétense al Señor, resistan al diablo y Él huirá. Él huirá de ustedes. Ahora, primero tenemos que luchar contra todo lo que es interno y después contra lo externo. Primero, Señor, no me dejes caer en mis propias debilidades, en mis propios pecados, en mis propias tentaciones. No es para hacerlo de noche, esto es para hacerlo a la mañana, para salir dispuesto a no caer en debilidades, en tentaciones y en errores. Pero también es para decir, Señor, mas líbranos del poder del mal, del maligno. Algunos han traducido del poder del maligno, que está tramando contra nosotros circunstancias accidentales en la vida para tratar de dañarnos. Por lo tanto, decimos, poniendo el pie firme y el corazón sincero, líbranos de todo poder del mal. Y viene el séptimo peldaño en la oración, y es un peldaño de victoria. La oración no termina pinchada ni desinflada. La oración no termina como aquellos que hacen una peregrinación y después se sientan en la escalinata del templo después de haber recorrido 18 o 20 kilómetros. Y si un periodista se acerca y le dice, ¿querés hacerlo de nuevo? No, hasta el año que viene no, dice. No, la oración termina uno con las pilas cargadas, la batería bien llena de energía, porque termina diciendo, Señor, todo esto te lo pido. ¿Y por qué te lo pido? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y no solamente hoy, sino por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración preciosa la oración del Señor Jesús. La oración privada. Hermanos, qué buena que es la oración privada. Pero yo no me quiero dejar de terminar ya esta mañana, aunque nos vamos pronto a casa, el sol ha salido, el día está húmedo. La oración en el hogar. Y lo quiero leer rápidamente nomás. Lo quiero leer. La oración solidaria los unos por los otros. La oración unida, todos juntos. Bendita la costumbre cristiana evangélica que hoy practican muchos hermanos católicos, pero que algunos evangélicos han dejado de practicar, y es bendecir la mesa antes de comer, dar gracias al Señor, porque el Salmo dice, cuando te sientes a tu mesa, serás dichoso y te irá bien. Da gracias a Dios.
orar la familia unida. La familia también debe orar con oración acordada. Sí, hay un poder tremendo en la oración acordada. Dice, si dos se pusieron de acuerdo sobre un tema que pidan aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. Se movilizan los aires, los ángeles de Dios, cuando dos personas acuerdan, se ponen de acuerdo. Qué lindo que es la oración en el hogar acordada. Qué linda que es la oración espontánea. Cualquier momento, a cualquier hora. Recuerdo unos días atrás, Florencia se había lastimado, se cayó y se lastimó acá en la perita, ¿no? Entonces viene y me muestra, mira abuelo, ya me pusieron acá una curita. Y entonces le digo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora me llevan a la guardia porque ya lloré, ya me caí, ya lloré y ya se me pasó. Bueno, ahora vamos a orar. No, ya oramos también, dice. La oración espontánea. Ahora, qué bueno que es la oración bendiciendo, hermanos. Yo les he contado a ustedes que cuando Marta me mandaba a la pieza de arriba, donde estaban los 3 pibes durmiendo, después de un rato, para reacomodarlos en esas noches de invierno, porque los pibes se quedan cruzados, destapados, y taparlos. Y yo ya había hecho la oración con ellos, pero ahora era la oración sin que ellos me escucharan. Y yo entraba en esa pieza y al acomodarlos sentía una necesidad de pedir algo muy especial, de bendecirlos. Los padres deben bendecir a los hijos. Señor, ¿qué les voy a pedir? Que tengan salud. Sí, es poca cosa, está bien. Que tengan recursos, también es importante. Pero Señor, lo que quiero pedirte es que te conozcan a ti. No que te conozcan solamente como el Salvador, no que sean simplemente cristianos, que tengan una santa pasión en la vida por conocerte. Pablo decía, siendo un gran apóstol, a fin de poder conocerle más. Cuando yo tuve la sensación de que papá estaba por última vez conmigo, o yo con él, era un viernes a la noche, año 79, yo me iba a predicar al Perú el otro día y volvía el domingo siguiente. Y cuando me fui a despedir de papá, él oró conmigo y me dijo, tal vez es la última vez que estamos juntos. No te aseguro que yo esté el otro lunes cuando vuelva. Aunque el otro domingo voy a estar porque es el Día del Padre, me dijo él. Y venía mi hermano que estaba en Estados Unidos y él lo estaba esperando, pero yo no sé si el lunes voy a estar cuando vengas. Y yo tomé esas palabras y me vino el pensamiento de José cuando trajo sus hijos a Jacob. Me fui a buscar los 3 chicos. Y claro, no eran 2 para que le pusiera la mano sobre encima, tenía que abrazarlos sentado en la cama. Y oró por ellos. Le dije, papá, ora por los chicos. Y oró por ellos. Y después que oró y volcó su corazón, Henry dijo unas palabras que a mí me impactaron. Y era el más chico, tenía 6 años. 9 tenía Fernando y 12 Walter. Dijo Henry, abuelo, vos orás siempre por todos nosotros. Pero yo te prometo que cuando el Señor te lleve, yo me quedo para tomar ese ministerio. Voy a orar por toda la familia. Y Dios lo hizo un muchacho de oración. Santa es la oración en el hogar. Pero hermanos, tengo que terminar diciendo que también es gloriosamente poderosa la oración en la congregación. Saben que cuando uno lee los Hechos 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La iglesia sentía pasión por la oración, sentía entusiasmo y fervor por la oración. Todos los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres también, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que no dice que oraban a María, María oraba con ellos. Todos juntos a Dios, unánimes, así era la iglesia primitiva. Hermanos, tenemos que recuperar eso en la iglesia. Tenemos que recuperar santa pasión por la oración congregacional. Que nada se analice, que nada se programe en la iglesia sin oración.
Que los encuentros de oración tengan una atracción especial, porque nosotros no venimos a orar, venimos a buscar respuesta de Dios. Es triste que le preguntaron en cierto lugar un misionero a su iglesia que oraba por ellos: hermanos, ¿qué respuesta tienen? No, nosotros no tenemos respuesta, ni buscamos respuesta, solo oramos. Hermanos, si hay oración, hay respuesta. Y nunca vamos a tener respuesta sin clamar. En las reuniones centrales tenemos que orar al Señor. Seguimos en el párrafo siguiente. En los grupos, en las áreas, en los grupos pequeños, en la atención y en la consejería debemos orar al Señor. Y aún en ocasiones especiales, hermanos, no solo por los enfermos. Cuando alguien se casa, oramos. Cuando alguien presenta a un niño, oramos. Cuando hay un funeral, oramos. Oramos porque Dios actúa en respuesta a la oración, hermanos. Y nunca vamos a ser una iglesia trascendente, gloriosa, bendecida, protegida de pecados secretos y ocultos en medio de la congregación, si no tramamos una fuerte red de oración. Que el Señor nos ayude a esto. Y hermanos, también tenemos que tener gratitud por la respuesta del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ya lo voy a leer el versículo cuando aparezca, el próximo versículo, me acordaba de algo. ¿Cuántas veces has tenido respuesta espontánea a la oración? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces, si repasás en tu vida, podías escribir un libro de respuestas que Dios ha dado en su momento? Yo recuerdo que cuando iba a predicar reiteradas veces a Rosario, siempre el auto se me rompía en Sauce Viejo. Yo no sé si había ahí, bueno, ahora dicen que hay en la autopista algunas fuerzas demoníacas, dicen, ¿no? Pero entre Sauce Viejo y Coronda. Y recuerdo que siempre alguna cosa pasaba y una vez se reventó una manguera. Claro, uno tenía autos más o menos modelos atrás y cuando yo vi la manguera así reventada, dije, así no llego a ningún lado, ¿ahora qué hago yo acá? ¿Qué hago? Claro, no podía, y ahora ¿quién podrá ayudar? No era Chapulín Colorado, pero digo, Marta, no sé qué hacer. Como no sé qué hacer, vamos a orar. Cada vez que recuerdo eso me parece mentira. Marta dice un ángel. No, era de carne y hueso. ¿Saben qué apareció? Entre los yuyos, un hombre con una pinza y un alambre. Entre los yuyos. Se acercó y dice, ¿qué le pasa? Y yo con el capó levantado digo, mire, la manguera. Oh, eso se soluciona fácil. Ahí nomás. La ató, la ajustó con la pinza. ¿De dónde sacó el alambre? Y entonces yo voy a sacar un billetito para darle. Digo, usted no sabe la ayuda que me hizo. No, jamás recibiría yo una ayuda de esas. No, por favor, no. Esto fue así. Dios me puso aquí, en el momento preciso, para usted. ¿Y usted a dónde va? Yo le digo, voy a predicar a la ciudad de Rosario. Que Dios lo bendiga, hermano, me dice. Desapareció, entre los yuyos, otra vez. Tremendo, tremendo. Por eso, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, hermano, no dice aquí. Si pedimos alguna cosa que realmente sentimos que la necesitamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Yo lo creo, hermano. Pero quisiera vivir de acuerdo a lo que creo. Porque a veces nuestra dicotomía está en que lo creemos, pero no lo hacemos. Nos ponemos de pie, hermanos. La hora avanzó bastante. La oración produce la revolución. Si Walter viene al órgano, quiero orar. Y voy a pedir, por favor, que no se distienda en este momento. Concéntrese delante del Señor y diga, Señor, esto es lo que necesito. Es lo que más necesito, Señor. Necesito revalidar en mi vida el poder de la oración. Amén. Amén. Todo lo demás es secundario. Walter se me fue ya.
Y sé dónde está. Bueno. Hay un viejo himno que dice: gran amigo es Jesucristo. Nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Ahí está, lo tenemos con Juan. Qué gracia, Juan. Gran amigo es Jesucristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes y angustiados y cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vamos un tono más arriba, sí. Tiene sueños y proyectos y deseos de valor. Póstrate ante su presencia, dile todo en oración. Te rodean los problemas, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Última estrofa. Si tu meta es serle útil y servirle con amor, rinde ya tu vida entera y entregásela al Señor. Hoy me abrazo a tus promesas, solo en ti confío yo. Que sea fiel y nunca deje el poder de la oración. Señor, te damos gracias por ese poder misterioso que actúa en nosotros y a través de nosotros cuando nos comunicamos contigo, Señor. Poder que podemos ejercer para bendecir a otros, poder que podemos ejercer para que modifique las circunstancias de la vida de otras personas, poder que podemos ejercer también para que se modifique el destino eterno de una vida aquí en la tierra. Padre, ayúdanos a hacer pacto contigo, pactos de oración, Señor. Vuélvenos al clamor privado, al clamor hogareño, al clamor congregacional. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en esta mañana. Nos vamos con esta resolución. Bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.